Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Si pudiéramos hacer una encuesta a los padres preguntándoles qué es lo que más desean para sus hijos, seguramente encontraríamos una respuesta casi exclusiva: que sean felices. Y en ese afán de procurarles felicidad nos asaltan un montón de dudas. ¿Estoy educando bien a mi hijo? ¿Estoy dándole todo lo que necesita? ¿Qué padre y qué madre no se han hecho preguntas como estas en algún momento a lo largo de su vida como progenitor? Unas dudas que son completamente normales, ya que los niños no vienen con un manual de instrucciones. Y es que hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir respuestas a muchas de esas cuestiones. Y además lo haremos de la mano de Silvia Álava. Es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, psicóloga sanitaria y educativa, escritora, conferenciante. Combina estas actividades con la docencia universitaria, así como la divulgación de la psicología en diversos medios de comunicación, donde estoy segura de que ustedes la han escuchado o visto en algún momento. Silvia Álava es autora de las obras Queremos hijos felices, lo que nunca nos han enseñado. También de Queremos que crezcan felices, de la infancia a la adolescencia. Además es coautora de Cuentos para comer sin cuentos, La psicología que nos ayuda a vivir, 6 cuentos para educar en disciplina positiva y El arte de educar jugando. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Yo encantadísima de que nos hayas hecho un huequecito en el programa, porque sé que estás bastante demandada, así que te lo agradezco enormemente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Todos los padres queremos que nuestros hijos crezcan felices, como hemos empezado diciendo el programa, y hoy vamos a descubrir cómo hacerlo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Según afirma nuestra invitada Silvia Álava, la felicidad es un concepto ligado al sentimiento de capacidad, no tanto a tener cosas. Si es así, si está ligado al sentimiento de capacidad, entonces, Silvia, defínenos qué es la felicidad. Fíjate, yo creo que esta es una definición que es clave, porque en función de cómo definamos la felicidad, así lo vamos a conseguir o no. Aquí yo creo que la presión de la sociedad no es que para ser feliz tienes que estar todo el día alegre. No, eso no es cierto. O sea, sería imposible pretender que para que los niños sean felices o nosotros, los adultos, seamos felices, tenemos que estar todos los días bien, divertidos, alegres, haciendo las cosas que nos gustan. Es una falacia, no seríamos capaces de conseguirlo. Por eso una de las cosas que vamos trabajando a lo largo de los diferentes libros se trata de que tus hijos sean autónomos, sean seguros, adquieran herramientas para desarrollarse con éxito en la vida, que sepan cuando tienen un problema qué es lo que tienen que hacer. Desde la base de un apoyo seguro, de un apego seguro con sus padres, pero que ellos vayan adquiriendo esas herramientas. Esto de pensar, no, mira, pues para que sea feliz, le voy a comprar todos los juguetes que me pida, voy a hacer todo lo que diga, ay, que no se frustre, que no lo pasa mal, es un error. Porque al final lo que estamos haciendo es hacerles a la larga más infelices, porque no les estamos dando esos recursos, esas herramientas que van a ser tan necesarias para desenvolverse con éxito en la vida. Ahora mismo estamos en plenas vacaciones de verano, las familias han recibido las notas y si bien es cierto que la calificación no define a la persona, no cabe duda que ponemos todos, desde el propio pupilo, el propio alumno, como los padres y los docentes, ponemos mucha mirada en esa nota. ¿Un niño feliz es más propenso a tener mejores resultados académicos? No tendría por qué. Fíjate que es que yo creo que le damos a la vida demasiadas, a las notas demasiada importancia. Sí. Es que la vida es mucho más que un boletín de notas. De verdad, o sea, yo siempre digo, a mí me encantaría que el recreo tuviera nota, ¿no? ¿Para qué? Para que diéramos importancia. Pero vamos a ver, ¿nuestro hijo es capaz de relacionarse con sus iguales? Claro. ¿Tiene buenas habilidades sociales? ¿Es capaz, cuando hay un conflicto en el recreo, en el patio, solventarlo? ¿O no? ¿Se queda ahí enfadado, completamente enganchado en la emoción y se va a una esquinita a llorar o a rumiar lo que le está ocurriendo? Esto es realmente importante. Eso no viene en el boletín de notas y también tendríamos que tenerlo en cuenta. Fíjate que le damos mucha importancia a esta parte de las notas y lo que sabemos es que las notas llega un momento cuando los niños van creciendo y ya son un poquito más mayores que tienen más que ver con su capacidad o que es mejor predictor de los resultados académicos la autorregulación emocional
que el cociente de inteligencia general, ese famoso CIT, cociente de inteligencia total o general. ¿Por qué? Cuando son pequeños, hombre, si eres inteligente, basta con que atendas un poquito a lo que dice el profesor, te enteras y eres capaz de hacerlo. Pero en cuanto vamos creciendo los cursos, sobre todo ya pasamos a la secundaria, esto solo no vale. Necesito autorregulación emocional para llegar a decir, me tengo que quedar estudiando en lugar de salir a la calle que hace un sol estupendo o en lugar de coger una pantalla y viciarme a jugar. Mucho cuidado, porque esta autorregulación emocional, que es algo que se trabaja con los niños desde que son pequeños, incluso llega a condicionar las notas, los resultados académicos. La evidencia científica nos dice que si un niño no regula bien las emociones, su resultado, su productividad puede decaer a un 30%, incluso hay autores que hablan de hasta un 40%. ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué significa? Un niño que en el recreo ha discutido con sus amigos, luego después tiene un examen, iba a sacar un 7 y va a sacar un 4. Claro, pero está enfurruñado. No tiene esa capacidad buena de regulación emocional. Realmente de lo que estamos hablando, cuando hablabas de las notas de las calificaciones en el recreo, lo que estamos hablando es habilidades emocionales, habilidades sociales. Uh-huh. Esas habilidades sociales, incluso yo iría más allá, habilidades socioemocionales, ¿no? Toda la parte social y toda la parte emocional, porque es que al final las emociones son las grandes olvidadas del sistema educativo y nos hemos dado cuenta, hemos necesitado una pandemia que se ponga el mundo del revés para darnos cuenta de la importancia que tiene el equilibrio emocional y que si no mantenemos el equilibrio emocional empezamos a tener problemas, los niños y los adultos también, ¿eh? Muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa y muchas veces lo que nos trasladan es esa preocupación que tienen para que los alumnos disfruten de las clases y vayan felices al aula y no sea ¡ay, suena el despertador a las 8 de la mañana, qué tostón, que no me apetece! ¿Qué pueden hacer los docentes, desde tu punto de vista, para estimular, para apasionar, para, no sé, decir, ponle tus palabras a eso? Yo creo que tenemos que utilizar la emoción como motor para el aprendizaje. Si bien es cierto que yo creo que aquí también hay que ajustar las expectativas, ¿no? Las expectativas de los docentes y sobre todo las expectativas de los padres. Esto de pensar que el niño tiene que venir motivado de casa es un modelo que ya lo tenemos superado. Vamos a intentar trabajar. Hay una emoción que facilita mucho el aprendizaje, que es la curiosidad, ¿no? Fomentar esa curiosidad en los niños, el deseo por aprender, ¿no? Por ejemplo, los aprendizajes por proyectos en lo que los niños tienen que investigar, luego presentarlo a sus compañeros de clase, pueden funcionar muy bien para este motivo. Pero esto no significa, bajo ningún concepto, aquellos docentes que nos están escuchando, no significa en absoluto que a toda la tarea que ya tienen se tengan además que poner la nariz de payaso y estar todo el día haciendo chistes, haciendo gracias en la clase, porque no es así, no lo malentendamos. Vamos a fomentar emociones agradables, vamos a trabajar desde la calma, desde la serenidad, a veces también desde la alegría. Vamos a fomentar mucho la curiosidad, pero sin olvidarnos que hay una parte importante de esfuerzo y de persistencia y que lo siento, que esta ya la tiene que realizar el alumno y que llegará un momento que te tocará hincar los codos, como se decía antes, sí, y memorizar un mínimo, que no podemos tampoco hacerlo todo por ti. Entonces, ¿vamos a hacer las clases lo más atractivas posibles? Sí, pero sin olvidarnos que el esfuerzo, la constancia y la perseverancia tienen que seguir ahí y que esa la tiene que poner el alumno. Todos, padres y docentes me refiero, queremos que nuestros hijos y alumnos sean felices. ¿Cuáles serían las ideas clave que podrías ofrecernos para acercarnos, si no lograrlo, porque creo que esto no es un camino a la felicidad, no es el final del camino, es todo el trayecto, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué podemos hacer para enfocarnos en ese camino que nos lleve a que nuestros hijos y alumnos sean más felices? ¿Cuáles serían las ideas clave? Pues yo como idea clara rescataría vamos a tener muy claro qué es la felicidad y vamos a entender que se puede ser feliz experimentando emociones desagradables, que no pasa nada por estar triste, que no pasa nada por estar enfadado, que no pasa nada por estar frustrado. Lo importante que es aprender a reconocer todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, y aprender a comprender por qué han ocurrido y tener estrategias para regularlas. Y saber que esto de pensar que para ser feliz hay que estar todo el día haciendo lo que me gusta,
que no existe, que no es algo que vaya a ser realista, sino vamos a enseñarles a identificar todas las emociones y entender que esas famosas emociones desagradables, las emociones negativas, que también forman parte de la vida. Hacer mucha parte de psicoeducación, de no existen las emociones malas. Lo que pasa es que hay emociones que a nadie nos gusta sentir, a nadie le gusta estar enfadado, ni triste, ni frustrado, pero forman parte de la vida, y darles herramientas y darles estrategias. También va a ser muy importante lo que ya adelantábamos, fomentar la autonomía, que sean seguros, que sean capaces. Es muy difícil ser feliz cuando lo que estás haciendo es que dependes de una figura. Ese modelo educativo, sobreprotector, ¿no? De padres que están muy encima de, ay, por favor, que para que no sufran total, que al final no significa que no quieran a sus hijos, sino que malentienden el amor paterno o materno, y es... Si a mí no me cuesta nada decirte que hay los deberes hay, si ya lo tengo en el grupo de WhatsApp, si a mí no me cuesta nada llevarte la mochila, si a mí no me cuesta nada y así tú disfrutas, perdona, es que le estás haciendo un flaco favor, porque no estás dejando que sea un niño autónomo, que adquiera su responsabilidad. Y cuando tú no estés, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro. Que no va a saber hacerlo. Pero es que además va a repercutir muchísimo en su autoestima, porque el mensaje que le llega es: tú no puedes, te lo tengo que hacer yo, porque en el fondo tú no puedes. Por eso sería importante evitar ese modelo más sobreprotector. Yo creo que aquí los docentes lo suelen tener más claro y a veces hay una batalla, ¿no? Y sobre todo entendiendo que no es algo que se haga adrede, sino que es ese malentender el amor maternal o paternal. Y luego también sabemos que hay determinadas variables que están estudiadas que pueden ser predictores de la felicidad. Que, por ejemplo, conviene desde pequeños enseñar a los niños a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque sabemos que el agradecimiento está en la base del bienestar emocional. Pero cuando hablamos de esa gratitud, es un modelo de gratitud, como nos dice Robert Edmonds, de asombro hacia la vida, asombro hacia las cosas positivas, hacia la vida, hacia un día, por ejemplo, algo tan, qué bonito el sol, ¿no? Qué bien un día de sol, voy a ver si lo aprovecho. O hacia las personas, o sea, entender que no hemos firmado ningún contrato con nadie. Como mucho firmas un contrato laboral en el que dice las horas que vas a estar y cuáles van a ser tus funciones. Pero que tú me hagas un favor o que tú me preguntes qué tal estás desde la sinceridad o que me quieras apoyar en algo, no tenías por qué hacerlo. Luego lo voy a agradecer, pero lo voy a agradecer desde dentro, ¿no? Y esto pasa por ir más allá, no quedarnos con los niños simplemente en el gracias, ¿no? Que es el modelo educado. Sí. Perfecto, empezamos por ahí. Pero no te quedes solo con ese gracias, sino interioriza que no tenía que hacer eso por ti. Interioriza que tu amigo te ha dejado jugar con su pelota o que te ha dejado el bolígrafo. Bueno, este año lo hemos tenido un poco más complicado. Dejar las cosas por el COVID, ¿no? Pero bueno, ¿quién lo ha hecho porque quería? Porque le caes bien y vamos a ir agradeciendo. Fíjate que aquí hay dos ejercicios que me gustan muchísimos, que son ejercicios clásicos, ¿no? Que serían desde hacer un diario de gratitud y de vamos a apuntarnos, ¿no? Por las noches todas esas cosas en las que podemos estar agradecidos. Pues hay cosas, por ejemplo, que yo trabajo con los niños y con las niñas de, oye, qué rico el desayuno. Y me dice, pero si eso es de todos los días. Digo, ya, pero es que a lo mejor esas cereales, esas galletas, esa tostada de pan, la tienes ¿por qué? Porque ha habido una persona, papá, mamá, quien sea, el abuelo, la abuela, quien haya sido, que se ha ido a comprar lo que a ti te gusta. Vamos a darle las gracias, que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que es fundamental. Y otra cosa que también es importante, trabajar con ellos, porque también está en la base del bienestar emocional y también está en la base, ¿no? de conseguir esa felicidad, es ser amables y hacer cosas por los demás. Bueno, va directamente relacionado, es el otro lado, ¿no? De la gratitud. Sí, de la gratitud, yo devuelvo haciendo cosas por los demás, pero las devuelvo ¿cómo? Lo hago porque quiero, lo hago porque me apetece, claro, porque si yo lo hago llevando un listado de mira, es que yo te he hecho esto, y tú no me has devuelto ninguna, claro, pues pierde la efectividad. Y no nos olvidemos que los niños nos copian, y copian a sus adultos de referencia, que son papá, ¿no? Sí. Mamá, profesores, profesoras. Entonces, si nosotros no somos un buen modelo de todo esto que estamos hablando,
es complicado luego que les salga bien. Entonces, mucho cuidado con el mensaje que les damos, que a veces sin quererlo lo vemos desde nuestra prisma de adultos, y me está contando que ayer se enfadó con un amigo y hoy vuelve y me dice que ya no vuelven a ser amigos, y decimos, pero ayer no estabais tan enfadados, pero tú no te crees, y al final estamos aumentando el rencor y no nos damos cuenta que los niños tienen una capacidad de perdonar ahí que es muchísimo más sincera y mucho más plena que la nuestra. Vamos a favorecerla. Hablas de modelaje. Sin duda, los niños lo que aprenden de nosotros es la forma en la que nosotros enfocamos nuestra propia vida, ¿no? Para convertirse en adultos que también funcionen de esa forma. Por lo tanto, el mensaje es muy importante y nos centramos tanto en que nuestros hijos sean felices que mi pregunta es, ¿y los padres? ¿Crees que nos preocupamos en ser felices nosotros? Yo creo que los padres, fíjate, lo primero que muchas veces hay que lidiar es con el sentimiento de culpa, ¿no? O sea, para ser feliz tenemos que dejar la culpabilidad a un lado. Y vivimos en una sociedad que fomenta muchísimo el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque nos hace que tenemos que ser los mejores padres posibles, los padres perfectos y nos metemos en una competitividad. O sea, tú no haces más que vayas y que veas, ¿no? Hay que hacer un proyecto. Hay unos proyectos que sí. Un padre ingeniero, digo, vamos, o sea, es que yo no sería capaz de montar una maqueta como esta. Que no, que se trata que lo haga tu hijo, tu hija, que tiene que llegar una cosa hecha con plastilina, que no pasa nada que esté torcida, que no hay que no es un concurso. Entonces, cuidado con la culpa, cuidado con meternos en estos concursos del mejor padre, la mejor madre. Tienes que ser el hijo, el padre o la madre que tus hijos necesitan. Y a veces, por ser los mejores, se nos olvida ser los que necesitan. Y a veces también una de las cosas que está ocurriendo es que no damos espacio ¿para qué? Para el autocuidado. Es muy importante. Si yo quiero, ¿no? Si queremos cuidar bien a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros alumnos, que este año los profesores han hecho un esfuerzo titánico y hay que reconocerlo, también tenemos que reservar un espacio ¿para qué? Para el autocuidado, para ser capaces de reconocer. Fíjate que yo aquí iría, Paloma, más allá de las emociones, que son necesarias. Tengo que reconocer lo que siento y por qué lo siento para poderlo regular, pero reconocer mis necesidades. Nos encontramos con padres, madres, profesores, que mis necesidades no cuentan. ¿Por qué? Porque estoy volcada a mi hijo, a mis alumnos, a sacarlo todo. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que no me voy escuchando lo que yo necesito y llega un momento en el que quebramos. Claro, me pierdo. Quebramos precisamente porque no nos hemos concedido ese espacio. Que vamos a ser realistas, que si tenemos niños pequeños, que si tenemos muchas cosas, a lo mejor el espacio es simplemente voy a darme una ducha con atención plena y en este momento de ducha simplemente libero la mente y voy a ser consciente de cómo cae el agua por la cabeza, por la espalda, de la temperatura. O ya que me voy a tomar un café, simplemente me paro, lo huelo, lo saboreo y soy consciente de ese sabor. Tampoco vamos a pretender llegar y decir, oye, no, es que te tienes que dar un baño de espuma de 1 hora y hacer no sé qué. No, porque pues no a lo tenemos mejor no tiempo. nos cabe, pero pequeños momentos del día a día, reservarlos para nosotros también. Precisamente al otro lado de ese de cuidarnos, de atendernos, también está algo a lo que hacías alusión hace un instante, que era esa competitividad, esos maravillosos proyectos que muchos padres se vuelcan en hacer, porque ¿cuántos padres buscan realizarse a través de los hijos cuando lo imprescindible es la autorrealización para mostrarle a nuestros hijos cómo hacerlo, ¿no? Y esto es algo que vemos continuamente en las consultas de psicología, en plan, al final, te estás ¿no? En lugar de realizarte por ti mismo, por ti misma, lo estás haciendo a través de tu hijo. Entonces, quieres que tu hijo haga lo que a ti te gustaría, desde, en lugar de comprarle el juguete que le gusta a él, no, le compro el juguete que a mí me gustaría haber tenido de pequeño, ¿no? O de pequeña. O ¿cuál es la actividad extraescolar que está haciendo? Actividad extraescolar. Esto no es obligatorio. Tiene que ser algo que al niño o a la niña le guste. No podemos obligar. Bueno, yo aquí pongo un matiz, ¿no? Yo siempre digo, oye, nadar es necesario, que si no nos ahogamos, ¿no? Sí, hay ciertas cosas que ¿no? Alguna pequeña cosilla, pues bueno, nadar, los idiomas. Pero llega un momento en que el resto tienen que ser voluntarias. Entonces, es que este niño o esta niña está tocando la guitarra porque era lo que a ti te gustaba, pero si es que a él no le gusta la guitarra, igual la guitarra, el piano, lo que sea, judo. Escúchale, tú tuviste ya tu oportunidad y si no, tendrás que buscar tu oportunidad para realizarte como adulto. O chicos o chicas que llega el momento ahora que están eligiendo la carrera que van a estudiar.
y no se sienten libres para elegir lo que quieren, sino que están condicionados por lo que a sus padres les gustaría, o es que tienes que ir a la universidad porque yo no fui. Bueno, vamos a ver, si quiere ir a la universidad, no quiere ir a la otra universidad. Hay propuestas de grados de formación profesional que también son muy interesantes. Deja que elija, es su vida, no es la tuya, y esto es una cosa que hay que trabajarlo y muchas veces tenemos que trabajarlo muchísimo. Tú no puedes perder tu identidad como persona, como adulto, para simplemente ser padre o madre, porque es más fácil que ocurra esto, que al final tu única forma de sentirte realizado es a través de tus hijos o de tus hijas, y ahí sí que les estamos dando, encima además es que les estamos poniendo una presión que no la tienen por qué aguantar, que no les corresponde y que va a ir en su contra. Podríamos llegar a decir que como padres podemos llegar a convertirles en inútiles. Pues sí, yo te lo aseguro. Yo he visto casos aquí, no hemos visto casos en el centro de psicología, que han llegado chavales y chavalas que incluso vienen y dicen, oye, vamos a hacer alguna evaluación, a veces que tienen un problema de aprendizaje. No tienen ningún problema de aprendizaje, es que no le hemos enseñado. Es que no le hemos dejado volar, ¿no? No le hemos dejado que aprenda, ¿no? Es que no le hemos enseñado nunca a planificarse, a organizarse, a hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no han aprendido, al final, ¿no? Estamos idiotizando, por así decirlo, a los niños y a las niñas. Entonces, mucho cuidado con eso, porque estos son precisamente, ¿no?, los peligros que hablamos de ese estilo educativo más permisivo, más sobreprotector, de porque no te pase nada, ya te lo hago yo, porque no sufras, porque no te tengas que esforzar, ya lo hago yo. Ya, pero es que cuando lo tengas que hacer, no vas a saber. Y esto luego es nefasto para su seguridad, para su autoestima, pero también para las habilidades sociales, porque el resto de los niños y de las niñas llegan a un momento que dicen, oye, yo con él no quiero ir. Que es un... ¿no? Claro. O que se enfada a la primera de cambio, porque como está tan acostumbrado a que se haga siempre lo que yo diga, no entendemos, por ejemplo, algo que es básico en los niños, dentro de las habilidades sociales, que es aprender a ceder. Hoy vamos a jugar paloma a lo que tú quieres, pero mañana me toca a mí. Claro. Y entendemos que así se va. Hoy cedes tú, mañana cedo yo, y nos vamos alternando. Pero si yo esto no lo entiendo y es siempre lo que yo quiera porque es lo que está ocurriendo en mi casa, efectivamente, no entiendo la dinámica, la exijo en el colegio y termino teniendo un problema a nivel social. Porque los niños y las niñas de mi clase dirán, es un rollo jugar contigo, Silvia, que siempre hay que hacer lo que tú quieres. Es una mandona, claro. Estamos criándoles entre algodones. Yo creo que quizás hoy es en día el mayor error que se comete, esa parte de educarlas entre algodones, que no les pase nada, y nos estamos dando cuenta que no funciona, y más cuando hemos tenido, ¿no?, y seguimos teniendo una pandemia como la que estamos ahí teniendo, que tenemos que dotarles de recursos, que le tenemos que dotarles de estrategias. Bueno, la clínica infanto-juvenil ha subido muchísimo. Qué terrible, todas las personas que nos dedicamos a salud mental estamos asustadas. ¿Por qué? Por lo que han incrementado diagnósticos como ansiedad, como depresión, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, en niños cada vez más pequeños y con pronósticos muchísimo más graves. Está claro que tenemos que educar de forma diferente, bueno, pues para prepararles para los sinsabores de la vida. Nadie contábamos con una pandemia y además que durara tanto tiempo. Pero visto que esto está aquí, adaptémonos. Tener estrategias. Hay muchas formas de educar, hay distintas corrientes pedagógicas. ¿Cómo podemos saber como padres que la que estamos eligiendo es la correcta y que esa corriente pedagógica que nosotros en nuestra cabeza pensamos que es ideal, en el fondo no está perjudicando a nuestro hijo? Yo creo que aquí es importante el sembrar la duda, porque cuando ya estamos sembrando la duda, esa es una buena, ¿no? Si dudas, seguramente es que vas por buen camino, ¿no? Cuando lo tienes así como claro, es que esto lo que hay que hacer porque sí, y no estás atendiendo a razones, es más probable que nos estemos equivocando. Yo aquí siempre digo que lo importante es, oye, que los que estemos haciendo, que se base en la evidencia científica, ¿no? Claro. Que lo que estamos haciendo, que esté demostrado, que hay una ciencia detrás que nos diga por qué es bueno educar así, por qué es bueno educar de esta forma. Y más hoy en día que tenemos las redes sociales inundadas, ¿no?, de gente que opina sobre educación. Y hay gente muy formada, que son educadores, que son psicopedagogos, que son pedagogos, que son psicólogos, y otras personas que no, que simplemente tienen ideas. Entonces, aquí es importante distinguir muy bien qué es un hecho y qué está constatado empíricamente
y qué es una opinión. Hablabas... O sobre todo pararnos, perdona Paloma, muy bien analizar qué necesita tu hijo o tu hija. Porque es que no todos los niños necesitan lo mismo. Y a veces incluso nos encontramos que tenemos varios hermanos, que uno necesita una cosa y otro necesita otra. Entonces, claro, aquí ya también es complicado porque hay que darle a cada uno lo que necesita. Siempre partiendo desde la misma línea educativa, pero amoldándonos a las características, a sus variables de personalidad, a sus circunstancias personales, a la capacidad que tienen. Por lo tanto, en ese mundo ideal en el que no vivimos, lamentablemente, bueno, sería muy aburrido, entre otras cosas, vivir en ese mundo ideal. El hecho de, desde esto que nos estás comentando, que mi hijo X vaya a un tipo de colegio o reciba un tipo de educación y mi otra hija Y reciba otro, no sería ninguna locura, todo lo contrario, sería ideal. Sería una locura logísticamente Totalmente, hablando, sobre todo si vives en una ciudad grande, vamos a ser sinceros, cierto, ¿no? Porque cierto. Si no, cualquier padre o madre que nos esté escuchando dirán, sí claro, qué fácil. Tú, ¿no? Con los atascos, lleva un niño a un colegio, lleva al niño al otro, locura total a nivel logístico. Pero a nivel educativo es que a lo mejor es necesario, es que a lo mejor necesitan modelos educativos distintos. Diferentes, ¿por qué? Porque a mí cuando me preguntan, Silvia, ¿cuál es el mejor colegio? Yo ahí siempre digo, perdona, es que no hay colegios buenos ni malos. Los colegios son buenos o malos en función de si se adaptan a las necesidades de cada niño. Y un colegio que es excelente para un niño, para el otro le puede ir bastante mal. Luego es cierto, Paloma, que hay niños que son todoterrenos, ¿no? Y que les pongas donde les pongas nos van a funcionar bastante bien, ¿vale? Pero si nuestro hijo o nuestra hija no es todoterreno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que habrá que ir buscando cuál es el colegio con el que sepamos que va a conseguir su mejor potencial, va a conseguir llegar donde puede llegar. Y eso a veces implica tener que hacer un cambio de cole, con lo que eso conlleva, porque a lo mejor lo necesita solamente un niño, no los dos o no el resto, sí. Incluso a veces es que el cole que vemos que es el que mejor se adapta, pues nos pilla muy mal de casa. Entonces, claro, yo entiendo que eso es complicado. Pero sí que es cierto que a nivel educativo y a nivel pedagógico sería lo ideal. Has hablado del impulso motivador que tiene la curiosidad a la hora del aprendizaje. Bueno, del aprendizaje, cuando hablo de aprendizaje no me refiero al aula, sino al aprendizaje de la vida. Pero ¿y el aburrimiento? Es que el aburrimiento es fundamental. Yo creo que es una de las cosas que hay que dejar que los niños se aburran. Yo siempre digo que a los padres, a las madres, no os preocupéis, todavía no hay documentada ninguna muerte por aburrimiento, ¿no? Muero de aburrimiento. Bueno, no te vas a morir. No te mueres. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, es aburrido. Es aburrido, pero es que es fundamental que los niños se aburran. Es súper importante por varios motivos, ¿vale? Hay que dejar que los niños tengan espacio para jugar ellos solos y para estar ellos solos y para que sean ellos los que dirijan en todo momento su conducta. ¿Por qué? Porque de esta forma, a nivel neuropsicológico, lo que se está trabajando es el proceso de función ejecutiva, es decir, la capacidad para seguir la meta que yo quiero, los pasitos y para así conseguirlo. Y eso implica que planifico, que organizo, que decido a qué juego, cómo juego, qué es lo que hago, las normas que voy a seguir. Esto es súper importante. Pero es que además hay que dejarles que se aburran para fomentar esa creatividad, ¿no? Y que puedan ser ahí mucho más creativos, para trabajar también la tolerancia a la frustración, de es que no puedes estar entretenido todos los días. Y por algo que quizás es ya también muy, muy importante, porque la única persona que tenemos garantizada que nos va a acompañar el 100% de nuestra vida somos nosotros mismos. Y si no somos capaces de estar a gusto, en paz con nosotros, vamos a tener un problema, ¿no? Y vamos a tener un problema importante, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que voy a estar siempre, continuamente buscando estímulos externos, y lo más improbable es que en esa búsqueda de estímulos externos lo que encuentre también sean problemas. Y quizás por eso la pandemia nos ha pasado tanta factura, porque no somos capaces de estar con nosotros mismos, de estar solos, de hacer esa labor de introspección y simplemente estar en calma, en paz, sin hacer nada. ¿El aburrimiento también sería uno de los elementos que impulsa el pensamiento crítico? El pensamiento crítico hay que trabajarlo, pero sí que es verdad que si no dejamos espacio para ello, va a ser complicado, ¿no? Luego vamos a dejar ese espacio también un poco y ese aburrimiento que nos puede ayudar. Si bien es cierto
que ese pensamiento crítico, además de darles espacio y dejar que los niños se aburran, hay que fomentarlo. Hay que trabajar mucho con los niños el ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué opinas? ¿No? Que vean que las cosas no vienen marcadas porque sí, porque yo lo digo, ¿no? Los niños necesitan normas, necesitan límites, pero necesitan que esas normas, esos límites estén explicados y que haya un porqué detrás. Y que además ellos adquieran, ¿no?, ese pensamiento crítico para saber, oye, qué cosas están bien, qué cosas no están bien, qué es lo que opinan y que se abra ese espacio al diálogo en casa. Algo que ya hemos comentado y que es muy importante, enseñarles a distinguir qué es un hecho y qué es una opinión. Qué cosas están demostradas y qué cosas no. Uy, eso ni los adultos hoy en día, ¿verdad?, lo sabemos hacer con toda esta infoxicación de la que estamos rodeados. Con estas famosas fake news, que claro, luego nos las cuelan rápidamente. Esto es importante, pero ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Porque opinar podemos opinar todos. Pero eso está basado en hechos. Pues eso es tan importante trabajarlo con los niños desde que son pequeños. Por eso también un poco va ligado a lo que hablábamos antes, Paloma, de la curiosidad, ¿no? Claro. Fomenta la curiosidad, que investiguen por ellos mismos y eso va a estar muy ligado en ese pensamiento crítico. Después de haber investigado tanto sobre este tema, ahora, ¿tú qué opinas? Que además se sienten escuchados. Precisamente ahora que estamos con toda esta infoxicación y todos rodeados de fake news y de estímulos permanentemente, las máquinas nos hablan, las pantallas están lanzándonos mensajes. ¿Cuál es la importancia de estimular el cerebro de los niños, pero dentro de ese límite de lo que cada uno está preparado en cada momento? Porque es muy fácil caer en la sobreestimulación. Bueno, yo creo que aquí es importante estimular también un poco lo que sabemos que pueden hacer a cada edad. Sabemos que el problema generalmente está sobre todo cuando los niños no les estimulamos correctamente. Los primeros años de vida son vitales, los 6 primeros años son los más importantes y si nos apuramos los más de todos, los 2 primeros. Y es necesario que los niños en esos años reciban una correcta estimulación. Una correcta estimulación no es esto de ponerles, no intentar ahí que sean los nuevos genios y enseñarles ahí un montón de cosas para las que su cerebro no está preparado, sino pues que estén, por ejemplo, jugando con rompecabezas, con puzzles, que tengan adultos al lado, que les pongamos sonidos de animalitos, un poco lo que tradicionalmente siempre hemos hecho. Hay algo que es fundamental en esta edad. Tenemos que pensar, tenemos que pensar que los niños, ay, perdona, Paloma. No pasa nada. Tenemos que pensar que los niños cuando son pequeños, su cerebro, ¿qué es lo que pasa? Va a realizar unas 1,8 millones de conexiones sinápticas por minuto. O sea, fíjate, tenemos el cerebro, por así decirlo, en blanco, la mente en blanco, y tenemos que ir procesando toda la información, todo el mundo que nos rodea. Y las cosas que más se repitan son las que se van a consolidar y se van a quedar grabadas en la mente. Tienen que ver ese mundo. ¿Y eso cómo se hace? Viendo, explorando, dejarlo que cojan las cosas y que las manipulen, que los bebés lo que hacen es necesitan llevarse las cosas a la boca, chuparlas, porque están en esa fase, ¿no?, de mucho más tangible. Por eso algo que es fundamental en estas edades, 0 pantallas. Por debajo de los 2 años, los niños no tienen que estar expuestos a pantallas, lo que tienen que estar es jugando, gateando, en el parque, subiéndose a los columpios, corriendo, cogiendo los juguetes, explorando el mundo, no enchufados a una pantalla. Yo cada vez que voy a la calle y veo que cada vez veo más carritos de bebés, ¿no? Sí. Que van ahí sentaditos con la tablet, me dan ganas de sacar el carnet de psicóloga y decir, pero usted es consciente. Han cambiado efectivamente aquellos móviles que llevábamos colgados de los carritos, los han cambiado por una pantalla. Claro, pero el móvil que llevaban colgado en el carrito, al final estás trabajando la estimulación, más de psicomotricidad fina. Está el niño moviéndose, está viendo ahí un poco. Él lleva, ¿no? Pues eso, la típica bolita de plástico. La mueve, ve que vuelve y ve que lo ha hecho él. Y entonces en su cerebro empieza a hacer un montón de conexiones nerviosas. Pero el tener la tableta puesta en absoluto está favoreciendo las mismas conexiones nerviosas. Por eso aquí la Asociación Americana de Pediatría nos lo deja muy claro. Antes de los 2 años, 0 pantallas. En el único caso que podrían estar justificadas, bueno, pues hay que hacer una videollamada a familiares, amigos que viven lejos. Ya está, nada más. Hay un tema que nos cuesta como padres, ¿no? Que pasamos por él de puntillas, pero creo que es muy, muy importante. Y es todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual.
¿Por qué nos da, entiendo por qué nos da tanto miedo, pero ¿cómo podemos empezar desde qué momento podemos empezar a trabajar con ella, a trasladarles, no sé, es que no sabría decir si son conocimientos, realidad de la vida, ¿cómo podemos iniciar ese tratamiento de la educación afectivo-sexual en casa? Bueno, yo creo que esto es algo que es importante perder el miedo. Es que hay muchos papás, mamás que dicen, no, es que eso yo no voy a ser capaz de hacerlo. Uy, no. Entonces dices, a ver, igual que haces educación vial, y por ejemplo, ¿qué es lo que enseñas al niño o a la niña? Oye, que cuando salimos a la calle tenemos que cruzar solamente cuando el semáforo esté en verde y hay que mirar a ambos lados de la calle. Y lo hacemos con toda naturalidad. Sería lo mismo hacerlo en esa parte afectivo-sexual. Y afectivo-sexual implica toda esa parte del afecto. De nos queremos, nos respetamos nuestro cuerpo, respetamos el del otro, contestando sus preguntas. Pues, por ejemplo, cuando van a tener un hermanito, ¿no? O cuando un niño de su clase va a tener un hermanito y nos dicen, ¿y de dónde vienen los niños? Bueno, pues habrá que dándoles siempre una explicación ajustada a su edad. Lo que no podemos hacer tampoco es darles más información de la que pueden procesar, porque los estamos confundiendo. Pero si no les damos esa información, ¿qué es lo que ocurre? Que la van a buscar. ¿Y dónde la van a buscar? Pues en Internet. Claro. Y entonces nos estamos encontrando generaciones que en lugar de crecer con esa educación afectivo-sexual han crecido lo que les ha formado es el sexo. Y aquí la pornografía, lo que les ha formado es la pornografía. Y ahí no hay nada parte afectiva, no hay parte de respeto por del cuerpo. No hay nada. Entonces, cuidado con eso. Es importante ir contestando las preguntas siempre adecuadas a la edad del niño o de la niña. Yo suelo a veces preguntar y decir, mira, si te pilla muy en plan que dices una pregunta y dices, no sé por dónde contestar, una buena idea es el qué. Preguntarle, oye, ¿y tú qué crees? ¿No? Vamos fomentando ese pensamiento crítico que decíamos, pero también nos da tiempo a ver en qué nivel está el niño o la niña y yo también ajustar de forma mental mi discurso. Recuerdo hace unos cuantos años ya, había un anuncio en la televisión que de repente estaba una madre cocinando y la hija le dice, oye mamá, ¿qué es virgen? Y la madre se quiso morir y le hizo una explicación de lo más rocambolesca y dijo ella, aceite de oliva virgen, porque la niña estaba leyendo un frasco. Pues claro, entonces somos nosotros los que nos ponemos de uñas diciendo que llega algo que tengo mucho miedo, ¿no? Claro, pero si nosotros estamos de uñas, y al final, ¿cuál es la imagen que se queda ese niño o esa niña? Esto debe ser muy serio, muy gordo, porque fíjate cómo está reaccionando mi padre o mi madre, ¿no? Entonces, por eso una de las cosas que solemos decir es fomenta un clima donde lo podamos hablar y a veces ahí un poco pues puede ser mientras estamos haciendo otra actividad, pues, por ejemplo, mientras estamos haciendo un pastel, mientras estamos preparando la comida. De esa forma, si vemos que a veces nos cuesta un poco, bueno, pues no pasa nada, puedes desviar la mirada al tomate que estamos lavando y no se nos nota que estamos a lo mejor tanto ahí sudando la gota gorda mientras mantenemos la conversación. Que vamos a pensar que todos somos humanos y que nos puede costar un poquito. Claro, por supuesto. ¿Y cómo hablaríamos a los niños de la existencia del abuso como prevención, pero sin asustarnos y sin asustarles? Bueno, yo creo que fíjate, cuando los niños están formados y saben lo que es, ¿no? Esa educación afectivo-sexual, es más fácil que sean capaces de detectar que lo que está ocurriendo, que ese abuso que no es bueno, ¿no? Que lo que está pasando no es algo que tendría por qué pasar. Una de las estrategias que nos propone la autora, ¿no? En el libro El arte de educar jugando, la autora del capítulo, ¿no? de esa educación afectivo-sexual, Margarita Montes, ¿qué es lo que nos propone? Un ejercicio que se llama secretos buenos o secretos malos, ¿no? Vamos a jugar a ver cuál es un secreto bueno y cuál es un secreto malo, ¿no? Yo te digo, Paloma, a ver, ¿este secreto es bueno o es malo? Mira, es que vamos a hacer una fiesta sorpresa de cumpleaños a este compañero. No se lo podemos decir. ¿Tú qué vas a comprar? ¿La tarta? Porque yo voy a comprar entonces las velas. ¿Eso es un secreto bueno o un secreto malo? Claro. Es un secreto bueno. O es que vamos a comprarle a mamá un jersey que le había gustado mucho y cuando venga a casa que tenga sorpresa. Es un secreto bueno porque es yo estoy preparando algo bueno para una persona. ¿Qué sería un secreto malo? Alguien te dice que no puedes decir algo que a ti algo no te está no te chirría, ¿no? Pues o bien que te están tocando, o bien que te están manipulando, que están haciendo. Eso sería un secreto malo. Hay un niño o una niña mayor que tú, de tu edad, un adulto, que te está diciendo que hay cosas que mantenéis en secreto. Pero que no. Pero no hay nadie que se vaya a beneficiar y además a ti en el fondo no te gusta lo que te está pasando. Eso sería un secreto malo, porque sabemos que una táctica que utilizan los abusadores es esa.
Claro. Es precisamente esa, esto es nuestro secreto, no se lo puedes contar a nadie. Me gustaría aprovechar que tenemos a Silvia Álava en el programa para conocer su lado más personal. Investigando un poco, resulta que he descubierto que a Silvia le encantaba que fueran sus abuelos a buscarla al colegio porque era el día que podía escoger su merienda favorita en la pastelería de la esquina antes de ir a unas clases extraescolares. Los abuelos, qué importantes en la educación. Recuerdo perfectamente la pastelería, Burgueño se llamaba. Anda, que hace años que no cerró. ¿Qué nos estamos perdiendo? O sea, ¿qué nos estamos perdiendo? Yo creo que todos un poco lo sabemos, porque además nuestra generación, los que somos padres, sí que nos hemos criado en cierto modo, si no con nuestros abuelos en casa, sí con la presencia de los abuelos en la familia. Nuestros hijos no tienen eso. ¿Cómo podríamos de alguna forma, digamos, suplir esa carencia o no la hay? Yo creo que la figura del abuelo, de la abuela, ¿no? Para los niños y las niñas es fundamental. ¿Por qué? Porque es una figura completamente diferente a la de los padres. Es una fuente de confianza, de seguridad, de experiencia, pero también de mimos, ¿no? Y claro, un abuelo, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que no está para estar ahí todo el día, no es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienen que tener un poco la mano más ancha. Yo por eso ahí siempre digo que es fundamental que los abuelos puedan ejercer su papel, porque nos encontramos niños, bueno, pues que no pueden estar cerca de sus abuelos, ahora con la pandemia esto se ha visto bastante comprometido, se ha visto muy comprometido, y hay otros niños que los abuelos al final son los que les están criando, porque son los padres los que no pueden estar presentes y le estamos exigiendo que hagan un papel que no les corresponde, ¿no? Hay muchos padres, muchas madres que me dicen, es que los abuelos les miman mucho. Digo, no pasa nada. A ver, el problema es cuando les exigimos a los abuelos que estén las 24 horas con ellos, que les cuiden. Pero unos abuelos que aparecen de forma puntual, ¿no? Y que te dan besos, que te dan mimos o que te dan algo que no te dan tus padres, no pasa absolutamente, ¿no? Nada. Al final son esa fuente de seguridad y hay que conseguir que también sean una fuente de apego seguro, que generalmente, en la mayor parte de los casos, lo son. Esos niños que crecen quizá por motivos laborales de sus padres o horarios o circunstancias de la vida, que crecen con los abuelos, que son los abuelos quienes se encargan de ellos, quienes les llevan al colegio, quienes están con ellos casi 24 horas, ¿eso al niño le confunde? A ver, no es que realmente le confunda, pero sí que es verdad que en ese caso le estamos privando de la figura del abuelo o de la abuela como fuente simplemente de mimos, de ocio. O sea, yo siempre digo que hay que intentar hacer cosas con los abuelos, pero simplemente es, vamos a tomar un chocolate, vamos a dar un paseo, vamos a verles. No que los abuelos te tengan que cuidar, ¿no? O sea, que también estén papá, mamá delante para cuidar y que ellos simplemente pues sean esa parte, ¿no? Más de ocio, más lúdica. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Pero vamos a echarles... Yo aquí reconozco que soy muy fan de los abuelos, ¿vale? Paloma, no soy muy objetiva. Porque a mí, o sea, cuando luego los papás o las mamás me dicen, es que el abuelo o la abuela, digo, mira, el abuelo o la abuela está haciendo lo que puede, ¿no? Bastante que está educando y que está tantas horas con el niño, con la niña, que se está levantando el pobre hombre o la mujer jubilada, poniendo el despertador para llevarla al colegio. No le vamos a exigir todavía más cosas. Yo ahí reconozco que soy muy fan de los abuelos y que empatizo mucho con ellos. Digo, mira, ya bastante lo que están haciendo, no les vamos a poner de verdad más, un mayor nivel de exigencia, cuando hablábamos un poco ligado a lo que hemos hablado, Paloma, del agradecimiento. Sin duda, claro. Agradezcamos su labor, no les pongamos pegas, que a ellos ya no les corresponde hacer esto y lo están haciendo simplemente porque te quieren, a ti y a tus hijos. Y a Silvia Álava, ¿quiénes o quién te sirvieron a lo largo de tu vida de fuente de inspiración? Bueno, yo fíjate, hablando de mis abuelos es verdad que de vez en cuando me iban a buscar al cole. Yo afortunadamente, pues mis padres, mi madre tenía aunque trabajaba, tenía un horario laboral que sí que permitía que me fuera a buscar ella al colegio todos los días. Entonces, pero no, sí que recuerdo ahí a mis abuelos. ¿no? Sobre todo ahí también a mis padres. Yo siempre digo que he tenido la gran suerte que quizás ahí su figura sí que ha sido una figura de apego, ¿no? De apego seguro y, ¿no? De entender que estaban allí para ayudarme, pero también me hicieron especialmente autónoma, ¿no? Ahí yo recuerdo a mi padre, su lema era el montañero se vale por sí solo, ¿no? Nosotros íbamos a la montaña, íbamos a esquiar y era, si llevabas algo, era en plan, tú decides lo que llevas toda la montaña, lo vas a cargar, lo voy a llevar.
¿no? Entonces esa parte ahí de autonomía sí que se la agradezco mucho. En el momento me quedaba como diciendo, jo, qué caray, ¿por qué no me lo llevas? Y se me estaban cayendo los esquís, todo por todos los lados. Pero entiendo que es ahí un poco, pues quizás esa forma para conseguir que seas seguro y que seas autónomo. Silvia, ¿qué quería ser de pequeña? ¿Siempre quiso ser psicóloga? Yo creo que lo tuve bastante claro. En mi caso, ¿no? María Jesús Álava es mi tía y yo siempre la veía como psicóloga. Me encantaba lo que hacía, cómo veía que hablaba, la forma ahí un poco que tenía de entenderme a mí. O sea, yo notaba que ella me entendía como nadie, ¿no? Muchas cosas que no entendían mis padres, ella sí que lo entendía. Entonces, tenía ahí esa figura de referencia. Entonces, la verdad es que yo creo que desde que era bien pequeña tenía claro que quería ser psicóloga. Luego tuve una etapa en la que, bueno, estuve mirando otras carreras, por si acaso, ¿no? Miré medicina, pero eso de abrir a las personas, que sé que me encanta trabajar con las personas, pero con las vísceras por dentro, yo ayudo de otra forma, ¿no? También estuve mirando periodismo, porque es algo que también me llamaba mucho la atención, pero al final me quedé con mi idea de siempre de psicología. Sé que he acertado porque es una carrera con la que puedes ayudar. Y ayudas muchísimo, y ayudas en la práctica sanitaria del día a día a las personas que vienen y con las que trabajamos. Yo trabajo en una clínica, el Centro de Psicología Ana Barreyes, donde ya llevo 20 años, voy a hacer 21 aquí trabajando, y también, por ejemplo, a todas las personas que a lo mejor nos están escuchando hoy, Paloma, que les vamos dando algunas pequeñas pistas, algunas pequeñas ideas de si es que las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy encantada y yo creo que se nota que mi profesión me gusta. Sí, es pura pasión hablar contigo, desde luego. Además, los oyentes solamente nos están escuchando, pero yo te estoy viendo a través de videoconferencia y, bueno, la forma en la que lo expresas con todos los poros de tu piel es una delicia verlo. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con alguien que nos ha dicho la palabra correcta en el momento adecuado. Silvia Álava, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir cuando empezaste en el mundo de la psicología? Pues, no sé, me lo tendría ahí un poco que pensar, pero fíjate, a lo mejor me hubiera quedado con puedes ir más despacio. No hace falta hacerlo todo para allá. En plan, puedes ir más despacio. Yo a veces lo pienso. Yo terminé la carrera súper jovencita, ¿no? Con 21 años. Enseguida ya está. O sea, antes de terminar, yo pertenezco a esa generación que esto existía, Paloma, tú lo sabes, que te iban a buscar antes de las entrevistas, antes de terminar la carrera. Cierto, doy fe de ello. Y había las entrevistas. Yo tenía trabajo antes de terminar la carrera, en una multinacional. Sí, es cierto. A mí también me ocurrió. No es que yo era la mejor de la clase, que es que esto era una práctica habitual, ¿no? Antes de la crisis del 2000, desde 2008. Entonces, yo pues a veces pienso y digo, oye, que podía haber ido más despacio, que no tenía que haber hecho la carrera tan deprisa, cambiarme de tantos trabajos tan deprisa para conseguirlo todo. Luego pienso y digo, bueno, pues al final, ¿qué es lo que he conseguido? Pues que tengo muchísima experiencia en muchos sectores, pero quizás me hubiera gustado que me hubieran dicho despacio, no hace falta hacerlo todo para allá. ¿Qué es lo más reconfortante de tu trabajo? Pues fíjate, para mí lo más reconfortante es saber que he podido ayudar a alguien. Para mí hay algo que me encanta, ¿no? Que es cuando recibo una llamada. Cuando recibo una llamada de niños que yo he tratado, claro, ya llevo 20 años trabajando. Entonces ya me ha dado tiempo a que muchos de los niños que yo veía ya son padres. Hayan crecido. De hecho, algunos me han traído a sus hijos y todos, ¿no? Entonces, pero sobre todo esa parte, o cuando recibo una llamada, recuerdo un chico que me llamó TDAH, yo había trabajado con él cuando era pequeñito, para decirme, Silvia, es que quiero llamarte para decirte que soy ingeniero. Wow. Y que muchas gracias, porque soy ingeniero gracias a todo lo que trabajamos. Es que lo que tú me enseñabas cuando yo era pequeño lo he tenido que seguir aplicando en la carrera. Esas estrategias que me decías para no meter la pata en los exámenes cuando estaba en primaria las he tenido que seguir utilizando en la carrera, y te llamo para darte las gracias. Bueno, pues estoy contando ahora este caso de este chico ingeniero, otros me han llamado que son abogados, una niña me llamó para decirme, oye, que lo que me enseñaste es para no tener miedo cuando era pequeña, son las mismas estrategias para mi primera entrevista de trabajo y tengo trabajo. Entonces, a mí es eso, ¿no? Como ese famoso anuncio que existía antes de, ¿no? Hay cosas en la vida que no se pueden pagar. Bueno, pues para mí esto es impagable, ¿no? El ver que realmente has ayudado a alguien y que eso que tú le has enseñado en un determinado momento le ha servido para conseguir su objetivo en la vida.
¿Cuál es yendo directamente a tu trabajo, a tu día a día, ese que nos estás contando con tantísima pasión, cuál es el motivo mayoritario de consulta? ¿Qué es lo que más nos preocupa a los padres? Pues fíjate, yo creo que ha cambiado mucho. Hace unos años, sobre todo, lo que estábamos viendo eran muchos trastornos de conducta, muchos problemas de conducta. Los típicos niños, oye, pues que no se terminaban de portar bien, que eran un poco más trastos, que había que conseguir, ¿no?, un triunfo para conseguir terminar el día a día, pero ahora ha cambiado. Ahora lo que vemos muchísimo más es problemas de tipo emocional. Niños que no es que tengan un problema de conducta, que es que simplemente te quiero llamar la atención, no soy más prota, sino que les está ocurriendo algo, hay una emoción por ahí detrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que no saben solventarla, que no saben reconocerla y trabajarla, y entonces lo que hace es que estallan. Y algunos estallan, ¿no?, montándote una pataleta, y a otros no, depende un poco de su personalidad, sí, se lo quedan más hacia adentro y les ves que están como más tristones, ¿no?, que están como con menos energía. Quizás ahora es lo que más estamos viendo, todos estos problemas emocionales, bueno, pues que se han derivado de la pandemia que estamos ahí viviendo, que es que esto nos está pasando una factura a nivel emocional a todos, y a los niños también, y sobre todo a los adolescentes. Los adolescentes en estos momentos estamos viendo situaciones muy, muy complicadas. Sí, además la sociedad les está poniendo muchísima presión. No sé si justa o injusta, pero la realidad es que todos los ojos están mirando hacia ellos. Haciendo esa investigación, digamos, con todo el respeto y todo el cariño del mundo de la historia de Silvia Álava, confiesa que recuerda la época del colegio con gran felicidad, sobre todo cuando jugaba en el patio del colegio, al pilla-pilla, a la goma, todos esos juegos a los que hacíamos sin importar el frío que hiciera. ¿En qué se diferencia? Visto, no visto como madre, sino visto desde el otro lado de tu mesa, ¿no?, del gabinete. ¿En qué se diferencia en lo que a felicidad se refiere nuestra niñez de la niñez de nuestros hijos? Fíjate, me estoy riendo del frío, es que yo soy de Valladolid, ¿no? Entonces sí, el frío es te ha delatado. Lo de burgueño te ha delatado. Es que yo soy de Palencia, por lo tanto somos paisanas. Claro, entonces ya lo sabías, sí. ¿no? En plan entonces ya sabes el frío de la estepa totalmente. castellana, que esto hay que aclararlo. Sí, pero también sé que íbamos con minifaldas en pleno enero con una nevada que nos llevaba a las rodillas. Y eso ya no pasa. Bueno, fíjate, yo creo que quizás antes era más fácil, ¿no? Era más fácil porque tú al final, ¿no?, cualquier cosa que ocurría en el colegio se quedaba en el colegio, ¿no? Claro. Había cualquier... ¿Y ahora qué pasa? Que cualquier problemilla que pueda ocurrir en el colegio sale del colegio, porque seguimos luego conectados. Cada vez los niños tienen más jóvenes, móvil, redes sociales, lo seguimos comentando, mucho cuidado, ¿no? Ahora tenemos algo que antes no existía, que es el ciberbullying, ¿no? Una persona, un niño que está pasando mal en el cole, antes lo pasaba mal en el cole, pero llegaba a su casa y... Vale, ya está, respiro. Pero ahora no tiene esa posibilidad porque sigue el acoso a través de las redes. Entonces, antes todo se centraba y era más fácil vivir ese aquí, ese ahora. Estoy jugando. Es que no había otras opciones, no había mucho más, ¿no? Ahora sí, ahora hay demasiado mundo abierto, por así decirlo, sí, otras posibilidades. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que los niños se nos estén despistando más y que sea más complicado mantener, ¿no?, la atención en el aquí, en el ahora, en el simplemente estoy jugando. ¿Se puede llegar a ser adicto a la felicidad? A ver, yo no creo que sea tanto como adicto a la felicidad, pero sí que se puede llegar a malentender la felicidad y entender que es que lo que tengo que hacer es vivir en un país de la piruleta en el que todo tiene que ser fantástico, maravilloso, ¿no? Todo ahí súper amigable, con emociones positivas. Eso no existe. Y si nos creamos esa pretensión, tenemos todas las papeletas para ser infelices. Si además lo que hacemos es que a nuestros hijos les estamos viendo, ¿no?, enseñando a vivir en ese país de la piruleta y procurando ahí entre algodones, entre azúcar, entre tal, no vamos a conseguir que sean felices, sino que va a tener ahí un efecto rebote y que no les vamos a permitir que se desarrollen correctamente. Y para terminar, Silvia, así muy en breve, ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido entre todos estos años? Pues yo que soy una persona muy impaciente, los que me conocen lo saben, es verdad que en las sesiones luego pongo todo mi, ¿no? Una cosa no quita la otra, claro. Toda ahí mi paciencia, la que no tengo, es que a veces en la vida hay que esperar. Hay que esperar. Y esto en educación es clave. ¿Por qué? Porque al final los niños, ¿qué es lo que pasa? Que hay procesos que tardan en madurar y que todo lo que tú vas sembrando de pequeñito
en ocasiones tardas años en verlo, pero luego lo vas a ver. Entonces yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, sembrando, porque el que no sembró no puede esperar cosecha. Pero date tiempo, y sobre todo un poco es una cosa que yo creo que también es importante a los padres, a las madres, que lo sepan. Date tiempo de verdad, que vas a ver florecer todo tu esfuerzo, pero que a lo mejor no lo vas a ver de forma inmediata. O que cuando llega la adolescencia piensas, Dios mío, es que todo esto que he hecho se ha ido por la borda. No, está en la adolescencia, pero no te preocupes, que cuando pasan estos años lo vas a volver a ver. La obra de Silvia Álava, Queremos que crezcan felices, se cierra con esta reflexión que hoy me permito tomar prestada para cerrar el programa. No olvidemos que el objetivo final de la educación es mitigar los defectos y potenciar las virtudes del niño. Y nadie como su padre y su madre, que son las personas que mejor le conocen en este mundo para realizar esta tarea. Así que mucho ánimo y no olvides que la más larga caminata comienza con un paso. Hoy es el día de dar ese paso en la educación de tus hijos. Unas palabras muy inspiradoras con las que cerramos el programa de hoy, porque en él hemos descubierto una guía de consejos para resolver situaciones desde cotidianas a más complejas, todas orientadas a conseguir que nuestros hijos crezcan felices y, creciendo felices, creen un mundo mejor. Muchísimas gracias, Silvia Álava, por permitirnos asomarnos a tu trabajo y sobre todo por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, paisana. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy, pero recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, porque estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Oro.